Bendiciones, bendiciones. Vamos a dar inicio con la clase y vamos a retomar la clase de neumatología. Neumatología, para los que les gusta anotar, recordar, apuntar. Y vamos a retomar la clase. Nos quedamos la vez pasada, si mal no me acuerdo, o si mal no recuerdo, estuvimos viendo el tópico de las dispensaciones del Espíritu Santo. La vida del... ¿Perdón? En la vida del hombre. ¿Se acuerdan? Precioso. Estuvimos aprendiendo ahí cosas bien bonitas, como que el significado de la paloma que envía Noé, el significado de cuando regresa la primera, cuando regresa la segunda, pero que se tarda un poquito más de tiempo, y cuando ya no regresa. ¿Alguien se acuerda qué significa cada viaje? La primera, ¿qué significó? El primer envío de la paloma, que va y se regresa rápidamente. ¿Qué significó? Los reyes, los tiempos sacerdotes, Okay. profetas. Si yo estoy aquí, yo pregunto eso, y hay una persona inconversa y ustedes solamente me contestan, yo estoy diciendo, ¿qué significa eso? Y ustedes nada más, los reyes, los sacerdotes. No, ¿cómo que los reyes, los sacerdotes? Estoy haciendo una pregunta. ¿Qué significa que se haya ido la paloma y que haya vuelto rápido? Se fijan que la respuesta, los reyes, los sacerdotes, como que no da. Ahí ustedes deben de contestar, hermano Leo, o simplemente significa la primer dispensación, donde estamos viendo que la primer paloma es lanzada, pero vuelve rápido. Y ahí sí, y ahora sí, para que la gente lo entienda. Entonces usted dice, ahí eso significa que hay 3 periodos, hermano Leo. A ver, y vamos a darnos cuenta que en el primer periodo, pues vemos que el Espíritu Santo venía a la gente y se iba rápidamente, que es lo que la primer paloma me está enseñando. Y ya yo le pregunto, ¿cómo está eso? Sí, usted me dice, recuerda que en Sansón no habitaba el Espíritu Santo permanentemente, y yo le contesto, sí. Bueno, esa es una. Recuerda que en David no habitaba el Espíritu permanentemente, lo recuerdo, yo le contesto, esa es otra. Y así sucesivamente. Ahí es entonces donde usted donde usted va a añadir. Bueno, hermano Leo, pues para terminarle la enseñanza y no estarle diciendo de David, etcétera, etcétera, la primera dispensación significa que el Espíritu Santo venía solamente en, ahora sí, reyes, sacerdotes, profetas y jueces. ¿Se fijó? ¿Qué comparación a la respuesta de qué significa el primer envío de la palomita? Reyes, sacerdotes, la gente, ¿de qué está hablando? Di esta introducción, pues para ayudarle a usted, para que pueda explicarle, no es para hacerlo sentir mal y decir, usted no sabe contestar. No, yo sí entendí lo que usted quiso decir, lo único que le estoy añadiendo para que usted pueda explicarlo bien, ¿ok? Bueno, la segunda, ya vimos eso. La tercera, ok, aquí nos quedamos. Al entender estas dispensaciones, debemos tener en claro que en la dispensación donde el Espíritu Santo se va a mover con mayor fuerza y poder es en la tercera. ¿Y cuál es la tercera? ¿Quiénes están viviendo en la tercera dispensación? Nosotros. ¿Cuál fue la segunda? Yo quiero que queden bien claros con esto. La primera dispensación fue reyes, profetas, solamente venía el Espíritu y se iba. La segunda dispensación fue cuando Jesús habitó en la tierra. Cuando Jesús habitó en la tierra y que el Espíritu Santo vino a morar en él solamente los 3 años aproximadamente. Recuerden, pero usted puede levantarme la mano. ¿Cómo que nada más 3 años?
Porque no está completa la respuesta que me dio la hermana Maggie en el sentido de decirme cuando Jesús habitó en la tierra. Porque al decirme cuando Jesús habitó en la tierra, me está hablando de los 33 años de Jesucristo. No, hay que ser más específico. Estuvo bien la respuesta, pero a medias. Yo la entendí, estuvo bien para mí. Pero para el que no conoce, está a medias. ¿Por qué? Porque para que sea completa esa respuesta, tiene que ser cuando Jesús comenzó su ministerio. Porque cuando viene y es bautizado, ahí empieza el ministerio Jesús. Jesús no había salido a predicar, a echar fuera demonios, no. A partir de que cuando es bautizado, entonces viene y la Biblia dice, sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece. ¿Sí entienden? Y permanece. Entonces, ese es el Hijo de Dios. Ok, perfecto. Ya van dos aclaraciones. La primera dispensación, mire, la respuesta que dio nuestra hermana Maggie estuvo bien, pero a media, y ya dio otra aclaración de los... Ok. Nunca antes en la vida de nadie, ni siquiera en la vida de Jesús, el Espíritu Santo se ha movido y manifestado. Fíjense, usted se va a ir para atrás. Ni siquiera en la vida de Jesús se ha movido y manifestado como está llamado a hacerlo en la tercera dispensación, en el ministerio de la iglesia. Por esta razón Jesús dijo, Juan 14:12, las obras que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores harán. Fíjense, porque usted dice a cualquier persona, no, nosotros estamos llamados a hacer cosas más grandes que Jesucristo hizo, que el Espíritu se va a mover en nosotros mayor que en Jesús. Pero una persona religiosa lo oye así nada más. ¿Cómo? Si Jesús era el Hijo de Dios, era perfecto. ¿Cómo estás diciendo que la iglesia iba a hacer más grandes cosas que Jesús? Ahí está el texto. El mismo Jesús. Las obras que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores. ¿Dónde está eso? Juan 14:12. Ok. Nunca antes en la vida, nadie, ni siquiera en la vida de Jesús. Eso lo leí, perdón. Si hacemos un análisis, el capítulo 3 de Joel, nos daremos cuenta que se refiere a dos tipos de personas. ¿Ok? Si hacemos un análisis al capítulo 3 de Joel, nos daremos cuenta que se refiere a dos tipos de personas. Ok. Dice, bueno, antes de todo, porque ya le iba a dar la definición. ¿Por el capítulo qué? Perdón. Capítulo 3, al capítulo 3 de Joel. Vamos a ir al capítulo 3, porque es necesario que veamos. Es necesario que lo leamos. Si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿Versículo qué? El 1. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Siga. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Más? Sí, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Quieres vengaros de mí? Y si de mí os vengares, bien pronto haré yo renacer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos, y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá,
y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzad de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ok, hasta allí. Usted sigue leyendo y hace referencia a cuando el Espíritu Santo vendrá sobre toda carne, sobre toda carne. Escuche, vamos a ver en el inciso A el término toda carne, hablando acerca de cuando el Espíritu Santo viene a la vida de los hombres. Hace referencia, toda carne, hace referencia a los moradores de la tierra que no tienen relación con Dios, ¿ok? Toda carne. Pero hay otro término que viene en el texto, mis siervos y mis siervas. Ese texto, mis siervos y mis siervas, hace referencias a la gente que pertenece al cuerpo de Cristo, a los hijos de Dios. Mis siervos y mis siervas. Ok, esto lo describe Joel en el capítulo 3 como ley de doble referencia, haciendo alusión a la morada del Espíritu en la iglesia. Ok, el capítulo 3 usted lo puede leer, ya mi mamá lo comenzó a leer ahí un poco y ya usted le puede seguir. Haciendo referencia a la morada del Espíritu en la iglesia. Prosigo. Tratamos este principio de la ley de doble referencia con mayor ahínco por la razón de que el capítulo 3 de Joel primordialmente se está haciendo referencia a los acontecimientos que se han de dar en el milenio. Por tanto, la referencia que el profeta hace es netamente escatológica, ¿ok? Lo que está hablando el profeta en el capítulo 3, toda esa referencia está hablando de escatología, de lo que vendrá. Usted si hubiera dejado a nuestra hermana Maggie que siga leyendo, se va a dar cuenta de los acontecimientos que iban a venir, ¿ok? Capítulo 3, ¿ok? Dice, relación, este es un tópico, este ya es otro tópico si quiere apuntar. Relación del Espíritu Santo con las otras personas de la Trinidad. Relación del Espíritu Santo con las otras personas de la Trinidad. Me voy a ir rápido porque es necesario. Te va a ir escuchando y anotando. En el principio, en la creación, ¿ok? Vamos a hablar en la creación, la relación que tiene el Espíritu Santo en la creación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ahí va. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1. El Creador y su creación. Ese es un subtítulo. Es contraproducente e inaceptable el tratar el tema de la cosmología. Apunte esos términos porque quizá los va a querer estudiar usted en casa. Es contraproducente e inaceptable el tratar el tema de la cosmología o cosmogonía. Cosmología y cosmogonía atribuida a Dios relativo a la creación, si no se da una explicación de la mal llamada existencia o ser de Dios. ¿Quién creó a Dios? ¿Cuál es su origen? ¿Su procedencia? Alguien dio un pensamiento que ha tomado fuerza en la historia referente a la existencia de Dios, tratando de negar su existencia. Y dice que Dios es creación del pensamiento de los hombres. Alguien dijo así, que Dios es creación sin Dios. Esto, según las Escrituras, es debatido porque ellas registran el ser de Dios. El tratar de explicar el ser de Dios es algo inconcebible, inexplicable, abstracto. ¿El quién hizo a Dios? Es una pregunta llena de necedad.
porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte y esta suposición te lleva a otra pregunta. ¿De qué parte viene? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar, ¿a qué huele el azul? ¿Entiendes? O sea, estoy poniendo como un énfasis en que cuando nos preguntan, ¿de dónde viene Dios? ¿O quién hizo a Dios? En nuestro razonamiento humano, pues es una pregunta que todo lo queremos razonar. Pero el hombre tiene una mente finita de tal manera que no le cabe que Dios siempre ha sido. Porque nosotros vivimos en un mundo de tiempo y espacio. Tenemos un principio y tenemos un fin en cuanto a este mundo se refiere. Y todo lo queremos entender en cuanto a Dios de la misma manera que a nosotros. Eso es algo pues brusco, tonto, abstracto, de que la gente como los ateos, no, Dios no existe por esto y por esto, aunque ellos pelean mucho con Dios y para ellos según no existe Dios y ellos se la viven peleando con Dios. Es algo también muy torpe. Es como decir, el azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Así es, cuando uno pregunta, ¿de dónde viene Dios? Es como decir, ¿a qué huele el azul? El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Así que la pregunta en sí misma es defectuosa y necia. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegan a existir o son causadas. Dios no tiene causa ni procedencia de creación. Él simplemente es. ¿Cómo sabemos esto? Bien sabemos que de la nada, nada procede. ¿Ustedes han escuchado la teoría del Big Bang? El Big Bang, que fue una explosión, que de la nada salió todo esto. Fue una explosión, ¡pum! De ahí salieron el universo, la galaxia, luego ya después los animales, de ahí viene la teoría de ¿quién? De Darwin, que venimos del mono. O sea, ¿ustedes creen que de la nada va a salir nada? Eso es imposible, pero bueno. Aleluya. Es simplemente es como... Entonces, así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera producido, nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen por lo tanto, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada de la nada, algo tuvo que haber, ser o estar siempre. Este ser que ha sido y ha estado por la eternidad es a quien llamamos Dios. Ok, eso era un poco o un mucho complejo porque era una lectura muy grande y quizá para usted que me escucha es un poquito difícil de comprender porque usted tiene que estarlo escuchando, mirando así despacito. Pero bueno, vamos a entrar en este tópico más entendible. Lo que quise decir en lo que acabo de leer es de que con nuestra mente finita pues no podemos muchas de las veces aceptar de dónde o quién hizo a Dios, de dónde viene. Siempre va a haber esas preguntas para las personas que quieren razonar, pero recuerden que nosotros ya como cristianos no vamos por el razonamiento sino por la fe, que es fe, razonamiento del ser humano, y la fe es lo que no podemos ver pero que sabemos que existe. Perfecto. Vamos a hacer un recorrido por las escrituras para ver qué podemos extraer del ser de Dios o de su existencia. El apóstol Juan es uno de los escritores que trata el tema del ser o la mala llamada existencia de Dios. Vamos a entrar en asuntos gruesos aquí, porque ya ahora sí esto se va a poner interesante. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1 del 1 al 3. En Apocalipsis se trata de la preexistencia del verbo. Escuche esto. A nosotros nos han enseñado de la preexistencia de Jesús. Y en nuestras iglesias o amigos
nos han dicho, ¿qué es preexistencia primero? ¿Usted tiene entendido qué es preexistencia? Que siempre ha existido. Siempre, preexistencia. Antes de la existencia él ya existía. Ok, pero vamos a ver. En el Apocalipsis se trata de la preexistencia, pero escuche esto, del verbo. Fíjese lo que estoy enseñando. Del verbo. Es Dios que denota lo antes y después de las cosas. También dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, para aclararle acerca del alfa y el omega, esa palabra alfa y omega no es atribuida a Dios en sí. La interpretación no es de que está diciendo Dios, yo soy alfa y yo soy omega. En primer lugar, el alfa y el omega es la A la Z del abecedario griega. Cuando dicen alfa es la A, la primera letra del abecedario griego, y omega es la última, por eso es la primera y la última, ¿ok? Pero para más información y más entendimiento, lo que Dios quiso decir, yo soy el alfa y el omega, también el alfa era un dios griego y la omega era otro dios griego. Que se puede traducir el texto en lenguaje actual. Yo soy antes que el alfa, que ese Dios que ustedes griegos están adorando, yo soy antes de él, yo soy Dios. Estoy antes del alfa y estoy también después del omega. Hermano Dari, solamente puche un botón de ahí en esa cajita y ya todo está arreglado. ¿Ok? No sé si ya lo sabían o no sé si a alguno le interesó esa enseñanza porque no vi a nadie apuntar acerca de esas cositas, ¿ok? Del alfa y el omega, acerca de que es el abecedario, es la A, es la Z, y acerca de que el alfa y el omega eran dioses griegos, ¿ok? Porque usted puede levantarse a predicar, lo invitan a predicar, hermano, Dios dice yo soy el alfa y el omega. No es la interpretación. A Dios no le van a adjudicar que él es alfa y él es omega. A Dios no lo vamos a encerrar en un abecedario griego, porque eso es lo que estamos diciendo. Ay, Dios es el abecedario griego, es el alfa y el omega. No. Yo les digo esto para que no le digan que no le cuenten. Siempre nos enseñaban que el alfa y el omega, que significaba alfa era el principio y el omega era el fin. Y fíjese. O sea que Dios estuvo desde siempre, desde el principio y el fin. Él va a estar. Pero no hay fin. Y Dios no tiene principio. Pero bueno, yo entendía que al fin de la humanidad. Yo a lo que entendía. Los entendimientos. Sí. Yo no me refería a que Dios tenía fin, sino que Él, desde antes de la creación de todas las cosas, Él ya era. Y cuando esta humanidad pase, Él va a permanecer hasta el fin. Y se fija que siempre nosotros interpretamos, como eso que está diciendo, siempre interpretamos dentro del tiempo de nosotros. Dentro del tiempo de nosotros. Pues es que Dios no tiene fin. Ajá. O sea, nosotros estamos acostumbrados al cronos, no al kairos, al cronos, al tiempo de los hombres. Interpretamos de que Dios es el alfa y el omega, es el principio de cuando empezó y el fin cuando yo me muera o cuando el mundo se muera. Y eso es nada para Dios. Eso es nada. Es una eternidad. ¿Ok? Bueno, pero para eso estamos aprendiendo. Ya vamos a ir concluyendo, ¿ok? Vamos a ir concluyendo para que nuestro hermano Dari se ponga listo y no apague el video todavía. Vamos a hacer una oración ahorita. Ok. Este pasaje nos deja en claro la eternidad y lo infinito de Dios. Hagamos un análisis de su eternidad y de su infinidad. Lo primero que debemos entender es que la eternidad y lo infinito en Dios no se deben denominar como atributos de Él. Miren, aquí va otra enseñanza. Yo estoy ya estoy casi por cumplir. A nosotros cuando vamos al instituto bíblico, y aquí Melitón lo va a corroborar, y pues la mayoría,
¿verdad que se nos ha enseñado de que a Dios, ok? Vamos a enseñar ahora los atributos de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos a aprender los atributos de Dios. ¿Cuál es uno de sus atributos? De que y ya contestamos, ¿no? Los atributos es que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pero resulta que entonces, si nos vamos más profundo, no debemos decir atributos, porque es el hombre atribuyéndole ¿a quién? A Dios. Y el hombre no le puede atribuir a Dios. Es mejor decir las virtudes de Dios. Las virtudes. Dice, lo primero que debemos entender es que la eternidad y lo infinito en Dios no se deben denominar como atributos de Él, ya que a Dios nadie le atribuye estas virtudes. La eternidad y lo infinito son propiedades o virtudes de Dios y en Dios. La eternidad y lo infinito son propiedades o virtudes de Dios y en Dios. ¿Qué es eternidad? Lo que es antes, después del tiempo. Lo que es antes y después del tiempo. Dios es eternidad y es eterno porque Él está antes y después del tiempo y no está sujeto al tiempo. Apocalipsis 1:8. Infinito es lo que no está sujeto al espacio, no tiene límites, no tiene fronteras, es lo que va más allá de lo más allá. Salomón da testimonio de esta verdad haciendo referencia a Dios. Dice, Primera de Reyes 8:27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Por medio de este texto podemos ver que Salomón expresa la grandeza de Dios. No te pueden contener. Eres Dios de los cielos, de los cielos, de los cielos. Se dice que una constelación de estrellas tiene millones de estrellas. La Osa Mayor, la Osa Menor, etcétera, etcétera. Millones de estrellas. Pero dice la palabra del Señor, para que vea el Dios que tiene usted, que es tan grande y que, dicho sea de paso, es el Dios que tiene dentro de usted, que se llama Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que Dios, aparte que solamente una constelación tiene millones de estrellas, hay millones de constelaciones. Y con todo y esto dice Dios, o la palabra de Dios, que a cada una de las estrellas las conoce por su nombre. Ese es el Dios que tenemos, grande y omnipotente. Vamos a parar aquí. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Esta clase, esto que dimos hoy es un poquito complejo. Aparte que lo primero fue una lectura larga y extendida. Probablemente en la siguiente clase la voy a volver a retomar para que usted se ponga ya listo a lo que estamos hablando, diciendo y enseñando, ¿ok? Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú ayudándonos a que estos apuntes, esta materia, esta clase la volvamos a repetir en casa a través del video, que podamos poder aprender, Señor, para poder enseñar, explicar y ponerla por obra. Señor, nos vamos a despedir de esta tu casa, Señor, pero te rogamos que tu presencia sea en cada uno de nosotros, porque todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Ok.